Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Srut Mira, de Temer, consejera de los pueblos de Pléyades. De las civilizaciones Pleyaren, las más desarrolladas y avanzadas son Alkion y Taygeta, seguidas por Atlas, Electra y Maya. Cada civilización pleyadiana se ha especializado en campos específicos así. Alkion es el centro de la gobernanza y el corazón de la civilización pleyadiana como un todo. Es el centro creativo de la música, el arte, la cultura y la gestión administrativa de la comunidad pleyadiana. El Consejo de los Pueblos de Pléyades tiene su sede en este sistema estelar y es el encargado de representarnos y establecer las relaciones con los demás pueblos estelares reunidos en la Confederación de Mundos Libres, a excepción de las relaciones directas entre Taygeta y el pueblo Antahar, por razones de sus vínculos de sangre entre ellos. En lo demás, Taygeta es representada como los demás pueblos pleyadianos por el consejo mencionado antes. Alkion no es una sola estrella como es creencia en Terra, y sobre la cual se han creado muchos relatos fantásticos. Debe su gran brillo porque se trata de un conjunto de 7 estrellas azules más grandes que el Sol de Terra, y es el centro gravitacional que une férreamente a todo el conjunto estelar pleyadiano. Astérope. Aquí se encuentran los centros de nuestra tecnología militar. Fue aquí donde uno de nuestros hermosos planetas, Enora Avión, segundo nacimiento, fue destruida por los reptiles y es una amarga memoria para nosotros. Es en ambas estrellas de Astérope que es creada la ingeniería militar de nuestra civilización, la cual después es parte de nuestros barcos. También es el centro del desarrollo de tecnología de pantallas deflectoras, escudos de energía, impulsores y propulsores, los cuales carecen de toda semejanza con las turbinas de plasma de hidrógeno creado con campos electromagnéticos de inducción y dirección dirigida que erróneamente son descritos como motores de nuestros barcos. Desde hace decenas de milenios que esa tecnología estelar de primera generación dejó de utilizarse como medio de propulsión y no corresponde a la actualidad. Como establecí en mi primer mensaje a ustedes, la tercera directiva de nuestro código estelar y del código estelar galáctico de la Confederación prohíben terminantemente compartir, ofrecer, proporcionar, dirigir, influir, mostrar y otras acciones que tengan como propósito dar tecnología y o conocimiento más avanzado al ya desarrollado por una civilización no estelar. Atlas. Aquí se encuentran los centros de desarrollo de navegación y travesía estelar e hiperespacial, mapeo y cartografía estelar e hiperespacial, astronomía y ciencias estelares. Es aquí donde los sistemas guía y navegación de nuestros barcos son creados. Electra. Es el centro del desarrollo tecnológico, innovación y actualización, generación de códigos estelares de diseño e ingeniería. Es, junto a Taygeta, centro de construcción de nuestras flotas y centro segundo de la flota estelar pleyadiana. Complementa a Taygeta en sus funciones, juntas son la poderosa flota estelar pleyadiana. Electra funciona como la guardia pleyadiana y tiene la función de patrullar el espacio cercano a Pléyades y realiza rutinarias inspecciones a sistemas estelares interiores deshabitados en Pléyades y exteriores en prevención de posibles amenazas, y tiene autorización de actuar si son detectadas posibles y probables amenazas a
a nuestra existencia o a la de otras civilizaciones en desarrollo y estadios de evolución primaria. La flota estelar Electra tiene funciones más militares que de exploración espacial. Sin embargo, también realiza estas tareas complementando a Taygeta. Entre ambas existe gran colaboración en sus funciones, siendo igualmente formidable la flota taygetiana en situaciones guerreras. Keladon, conocida por ustedes como Selaeno, es el centro de las ciencias biológicas y estudio de ambientes planetarios, de su flora, fauna y ecosistemas, de la exobiología y ciencias de la psique. Los centros de Keladon están dedicados al estudio de otros pueblos, su origen y desarrollo presente y futuro, de razas en evolución y de civilizaciones exógenas. Esto los incluye a ustedes como habitantes de Terra y han recibido la visita de los Keladonians varias veces. Maya es el centro del conocimiento espiritual, del estudio de las leyes de la creación y sus directivas, de proyectos arqueológicos y prácticas espirituales. Todos nuestros guías espirituales acuden a Maya para prepararse como tales. Es en Maya que se resguarda nuestra escritura más sagrada, el Om Kanmya, un libro que contiene toda la sabiduría y conocimiento adquirido desde la más lejana antigüedad y nuestra más sagrada enseñanza, la enseñanza de los emisarios de la paz de Ajelon en Mintaka. Toda civilización de origen lirano posee el Aura Mintakia, el libro de las enseñanzas de Mintaka, y es libro de estudio obligado a cada uno de nosotros. En él se contienen las enseñanzas de las 4 leyes de la creación y sus directivas de vida. Merope es el hogar de la sanación psicoespiritual y centro espiritual de los misterios del divino femenino y del divino masculino. Los hombres que muestren en su esencia la presencia del divino femenino, significando esto que su yo creacional es un ella, acuden a Merope a prepararse para iniciar su camino como un Ishwish, rey de sabiduría, un título que solo reciben los miembros del Comando Estelar de Defensa Humana, siendo obligatorio para obtener un cargo de responsabilidad dentro de la flota estelar. Esto mismo es para las mujeres que muestren la presencia del divino masculino en su esencia, siendo su yo creacional un él, y ellas reciben el título de Ishrish, reina de sabiduría. Ambos títulos solo pueden ser otorgados por el consejo espiritual de su sistema estelar de origen y recibir la ratificación del consejo espiritual de los pueblos de Pléyades para desempeñar un cargo de responsabilidad dentro de la flota estelar, y es requerido también para desempeñarse como miembro permanente de los consejos de cada sistema estelar dentro de Pléyades y ser miembro del Consejo de los Pueblos de Pléyades. Ser un Ishwish o una Ishrish significa poseer un gran equilibrio en su luz y su sombra, de forma que ninguna predomine sobre la otra, que sus esencias masculina y femenina interiores se encuentren armoniosamente unidas y sean uno. Por último, conocer profundamente el Aura Mintakia y su sabiduría. Taygeta es uno de los primeros hogares fundacionales de nuestra civilización y uno de los más potentes y poderosos centros espirituales, culturales y humanísticos de nuestra civilización pleyadiana. De ella nacieron Maya, Keladon, Merope, Electra y Asterope. Son llamadas las hijas de Taygeta, que es el centro y sede del Comando Estelar de Defensa Humana, de la Biblioteca del Conocimiento Pleyadiano, junto a Alkion, de la Academia de la Flota Estelar Pleyadiana y del Conocimiento Universal. Es un poderoso centro espiritual cultural desde donde se irradia el espíritu de lo que es ser un humano de Pléyades,
centro del desarrollo de ciencias y tecnología avanzada, guardianes de la tecnología y conocimiento del desplazamiento temporal que fue compartido por nuestros hermanos del sistema Akon en el universo gemelo de Dal y les fue dado en custodia bajo el juramento promesa de no compartirlo con ninguna otra civilización. Es Taygeta la única civilización que posee la técnica de reloj de arena y del viaje entre universos. Guían la exploración espacial y el desarrollo científico espiritual junto al Kion. Pleyone es nuestro corazón espiritual y un santuario para el descanso y restauración álmica a través de una profunda contemplación espiritual meditativa. Es semejante a lo que llaman un retiro. Aquí vienen a descansar y a renovarse quienes han cumplido el servicio a los demás como emisarios, trabajadores y guerreros de la luz, lo que ustedes llaman semilla estelar. Posee mundos de una gran belleza material donde el espíritu puede florecer y el alma sanar y descansar después de un servicio a los demás, siendo uno más de los habitantes del mundo donde lo realicen. Es aquí donde harán su hogar quienes realizan servicio por inmersión en Terra, el más arduo servicio que se haya realizado jamás. Como habitantes de Terra, desconocen el trauma que es sumergirse en una realidad de tercera densidad, sentirse desconectado de todo y de todos, sentirse solo, aislado y único en su existencia causa un dolor inimaginable. Experimentar la ausencia de amor, paz, armonía, de unión con los demás, el desamor y la profunda soledad, sumado al rechazo y maltrato, enfrentar el egoísmo materialista individualista. Todo esto causa un trauma que ustedes son incapaces de imaginar. Así que, si conocen o encuentran en su camino a un o una auténtico, auténtica, emisario, emisaria, trabajador, trabajadora, guerrero, guerrera de la luz, sepan que su amor incondicional los impulsó para ir y ayudarlos a salir de esa oscuridad. Aprecien su esfuerzo y valor porque se encuentran entre ustedes, porque lo eligieron y por su propia voluntad. Solo quien pertenece a la luz y es de la luz los reconocerá y comprenderá mis palabras.